El 16 de abril del 2016, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió las provincias de Manabí y Esmeraldas. Pedernales fue el epicentro de este desastre. Las cifras oficiales hablan de 671 víctimas mortales y, según los datos de la ONU, más de 1 millón de personas afectadas. Después de declararse el estado de emergencia, Jorge Glass, el actual vicepresidente, asumió el liderazgo del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Económica de las zonas afectadas. Ecuador Chequea recorrió Manabí un año después para conversar y dialogar con los afectados y constatar desde sus propias voces cómo avanza este proceso de reconstrucción, no solo del lugar, sino de cada una de sus vidas. Gente, bienvenido al especial 16A, un año después. A muchos nos cambió la vida, a muchas familias destruidas, desaparecidas, gente que ya no le volveremos a ver, amigos, y gente que emigró a otras ciudades para buscar su sustento diario porque acá quedamos en escombros. Nosotros estuvimos trabajando en carpa aquí desde el 27 de mayo. Inaudito porque en ese momento hubo la sabatina y vinieron acá y nos pedían facturas. En un momento que no teníamos, o sea, no llegábamos casi ni al mes. La otra planta de arriba vino, se sentó y ahí murió mi hija, murió allá atrás porque no alcanzó a salir, murió con el hijo, mi nieto, la esposa de mi yerno. Ella falleció ahí y tuvo 2 días porque mis hijos no había aquí quien ayudar a sacar nada. Me golpeó muy duro este terremoto. Nosotros solo le hemos enseñado a ver las películas. Imagínate, días antes había visto la película de la falla de San Andrés. Imagínate, y en el rato del terremoto, ¿qué pensaba yo? Que el mar se nos venía encima. Porque era una cosa que nunca ustedes donde no sé dónde estarían, pero fue demasiado fuerte. Para que sea de 7.8, aquí fue siquiera de 9 puntos más, porque era demasiado. No era un terremoto que venía suavecito, no, era remesones que subía y bajaba la tierra. Era horrible, era olas. Parecía que debajo de la tierra era gelatina, todo se ponía, y por eso cuando cayó todo, cuando se sintió que cayó todo, comenzó a derrumbarse todos los edificios. Algo terrible. Sí, todavía me queda un poquito de eso, porque todavía no puedo, como te digo, asimilar lo que nosotros vivimos. La respuesta de la sociedad civil fue inmediata. Miles de ecuatorianos se organizaron para poner su granito de arena y por un momento todos pudimos contemplar una playa de solidaridad. Los municipios de Quito y Guayaquil, el MIES, la Conferencia Episcopal se transformaron en centros para copiar las donaciones y el espacio no alcanzaba para tanto. Incluso los organismos internacionales estuvieron prestos para atender la emergencia en Ecuador, el Banco Mundial, la UNICEF y muchos otros países. Por ello, le preguntamos a los damnificados cómo vivieron este proceso de distribución de los recursos. Yo no he tenido ayuda de nadie, porque mire cómo está. Este era un mesón, todo tuve que tirar al suelo porque había quedado dañado y yo tengo criaturas y ponga un mal sacudón, botaba eso abajo, más era que se iban a matar mis criaturas pequeñitas. A las damnificadas, verdaderas damnificadas, no nos han regalado una hoja de zinc. Además, tomen en cuenta de las cosas que ustedes mandaron de allá, las hermanas provincias, los primeros carros llegaron y entregaron al pueblo. El resto le pusieron un control y de ahí se desviaron a los grandes comisariatos, que usted ya sabe. Otro resto se pudrió ahí en los albergues, pero no dijeron nada. Entonces, ¿qué yo puedo decir? A ver, si usted me manda un albergue, lo poco que el terremoto me dejó, ¿dónde me lo va a dejar? Si le consigo una carpa, hasta hoy día estoy esperando la carpa, porque nunca llegó. A mí no me dieron ni siquiera un plástico. De acuerdo a las cifras oficiales, 69.000 viviendas resultaron afectadas por el terremoto. De ahí, 6.000 personas recibieron ayuda en 24 refugios. Actualmente, 3.597 personas continúan viviendo allí y están a la espera de una solución habitacional. Otras personas no forman parte de esta cifra y aún viven en viviendas improvisadas, a la intemperie, al filo de la carretera o en carpas. Sin embargo, un año después, el gobierno ya asignó un presupuesto de $508 millones para la construcción de casas para los damnificados. Pero nos preguntamos, ¿quién puede acceder a una de estas viviendas? Quieren de hacer esas casas que según dicen que son para nosotros, que las van a hacer, que las han hecho, pero todavía no están, pues. Ya eso ya, mire, ya un año. El domingo tenemos un año ya del terremoto y todavía no están esas casas.
según ellos dijeron que las casas eran para 6 meses, que en 6 meses ya estaban las casas. Pero ya pasaron los 6 meses, ya llega el año y todavía no están. Ya necesitan el voto. El pobre no necesita nada. El pobre así te caído no le dan la mano. Ellos cuando necesitan el voto, ahí sí. Seguimos prácticamente en las mismas condiciones. Todavía el Mirubi no se ha hecho las construcciones de casas requeridas. Nos dicen de que no hay todavía el estudio geológico de las tierras altas, por eso es que no hay permisos para construir viviendas en ese sector. Pero vemos de que la ayuda está prometida pero no llega. Es muy difícil seguir sin la necesidad de que nos hace falta muchas cosas, nos hace falta agua, nos hace falta seguridad, nos hace falta vivienda, pero nuestro día a día es seguir luchando para que las cosas sigan mejorando. A mí me consta que hay muchísimas zonas, especialmente rurales, en donde realmente la ayuda del gobierno nunca llegó y en donde han llegado casas que pertenecen a manos amigas de agrupaciones, de organizaciones, de fundaciones y de gente que ha llegado a ayudar probablemente con elementos constructivos no tradicionales y han podido levantar miles de casas en la zona de ayuda. La verdad es que estoy sorprendido. Escuché a la ministra Lice Larrea decir hace un par de días en un canal de televisión que el gobierno ha construido 20.000 viviendas. No me atrevo a desmentir esa cifra, pero me pregunto dónde están las 20.000 viviendas en Manaví y Esmeraldas. Yo como voluntario he recorrido probablemente el 70 o 75% de las zonas afectadas y creo que si tomara la mano de la ministra y la llevara a recorrer por la provincia para contar una a una las viviendas que se han construido, creo que no llegaríamos ni siquiera a tantas. Creo que allí hay un error. La ministra creo que debe informarse bien de la cifra que está mencionando, porque en la práctica eso no se justifica. Yo te puedo garantizar que con 20.000 viviendas la situación estaría prácticamente solucionada, porque calculábamos en Manaví aproximadamente unas 30.000 familias desplazadas. Y yo fui allá, como se puede decir, a las oficinas de ellos. No aplica. Para aplicar tenía que ser arrendatario, tenía que llevar la copia de cédula del dueño y de todos los hijos, ¿ya? Y tenía que tener un contrato de haber recibido, por ejemplo, un contrato de arrendatario. Y si no tenía ese contrato de arrendatario, no puede aplicar a nada. Me piden garante, en una catástrofe, ¿qué garante? Casas, créditos de reactivación económica, bonos de alimentación, de alquiler, hospitales. Bono de vivienda, ofreció préstamo, ofreció bono de alquileres, ofreció bono de víveres, ofreció bono, más de 1 millón de bonos. Entre estas y otras muchas promesas que se hicieron desde el gobierno central hace un año, nosotros nos preguntamos, ¿se avanzó en su cumplimiento? Daban un préstamo, con el préstamo mismo, si tenías deuda, ahí tenían que... O sea, era como deber así mismo, no era casi ningún tipo de ayuda. Nosotros decidimos nomás hacer por nuestra propia cuenta. Por primera vez que estoy aquí siendo ayudante de un maestro y esto es bien difícil. Yo he viajado, o sea, estudio la semana y viajo todos los fines de semana porque la lleva mi papá en su negocio, ayudarle a cualquier cosa. Sí, es un proceso, pero un proceso. Las primeras 100 viviendas a finales de abril y es un proceso que va de ahí a unos 3 meses más o 4 meses para tener todos los albergues ya cerrados. Sí, pero se inicia en abril el proceso ya para ir reubicando a los albergados. Es importante decir que en Pedernales solo existen 3 albergues, o sea, uno está en la parroquia de Cojiníes y 2 acá. Y que tenemos ya en este momento 271 familias. La infraestructura de salud pública en Pedernales antes del terremoto eran centros de salud. No, aquí no había hospital o no hay hospital todavía. Esa fue una de las falencias en el momento del terremoto, en la atención de ciertos pacientes que podían quizás haberse salvado, pero por tener que viajar a hospitales que estaban a una distancia considerable, murieron en el trayecto. En todo caso, entiendo que el hospital se va a comenzar a construir en noviembre, un hospital básico de 30 camas.
que de alguna manera va a suplir esa falta de resolución de ciertos casos que hay aquí, donde la gente muchas veces por la distancia que hay a una unidad de mayor complejidad, fallece o se agrava. En cuanto a las unidades en las zonas rurales, eso ha mejorado bastante, porque en Cojimies tenemos un centro de salud tipo B que es mucho mejor que el de en Cheve. También se está inaugurando otro próximamente. Hay ambulancias que hace algunos años no había. Entiendo que hay 2 o 3 ambulancias en el distrito y 2 aquí. Y eso lo veo bien. El agua potable que se va a inaugurar en junio, julio, el sistema de agua potable que aquí no teníamos tampoco, va a permitir que la incidencia de enfermedades por la mala calidad del agua, como las enfermedades diarreicas, ciertas enfermedades de la piel, baje bastante. Escuchen, usted me hace 1.000.000 de preguntas respecto si es a las ayudas del gobierno. Yo el millón, para que usted no pierda el tiempo, si me quiere escuchar hablar todo el día, le voy a decir no, solamente es pura publicidad. Sí, todavía me queda un poquito de eso, porque todavía no puedo, como te digo, asimilar lo que nosotros vivimos. Primero, creo que el terremoto sacó lo mejor de los ecuatorianos, y creo que en una medida sacó en algo probablemente lo peor que tenemos los manavitas. No tengo ningún temor en decirlo. Luego del terremoto, a los 2 o 3 días hubieron saqueos. Mientras los demás nos ayudaban, nosotros tratábamos de probablemente robarnos entre nosotros mismos. Tal vez la desesperación de tener algo en un momento determinado y el no saber qué iba a ocurrir. En definitiva, el gobierno recaudó $2.410 millones a través de diversas fuentes para atender la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Un año después del terremoto, pudimos dialogar con gente que perdió su casa, su trabajo, su familia y no tuvieron respuesta. En algunos casos, los damnificados recibieron ayuda del gobierno y el proceso de reconstrucción es evidente. Sin embargo, para otros, la burocracia y los trámites les quitaron la esperanza de que pudieran alcanzar un futuro mejor y se resignaron a que en algún momento llegarán días mejores. En otros casos, esto motivó a otras personas para salir adelante por sus propios medios y a través de sus propias acciones. Para ellos, tan solo seguir vivos es una victoria. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro especial 16A y recuerden, con respecto al tema del terremoto y cualquier otro, no coman cuento.